Estamos terminando esta parte de las funciones algebraicas. Ustedes recuerdan que de acuerdo a los tipos de funciones teníamos un cuadrito sinóptico que era precisamente todos los tipos de funciones. Y nos faltan, claro, las trigonométricas, las logarítmicas, las exponenciales, pero teníamos algo así, ¿no? Decía tipos de funciones. Sí, tipos de funciones, y veíamos un cuadro sinóptico, que era primero las algebraicas, ¿sí? Aquí las algebraicas, y también se divide pues en trascendentes. Estamos terminando esa parte de las algebraicas, de las trascendentes. Entonces, en las algebraicas teníamos las polinómicas, 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 después eran las funciones racionales, eso ya lo vimos, las racionales, las radicales y las de a trozos, estas son las que vamos a ver ahora, a trozos por segmentos o por intervalos. Nos detuvimos mucho en las polinómicas viendo la función constante, la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica, ¿sí? Todas esas funciones también ya las vimos, constante, lineal, cuadrática, cúbica, los polinomios en general, polinomios. ¿Recuerdan que vimos la división sintética, una tabla de signos y todo eso, ¿no? La de valor absoluto, también ya la vimos. Entonces estamos terminando hasta aquí, ¿no? Hasta esa parte en este primer periodo. Y hoy vamos a ver estas funciones a trozos, esas funciones a trozos. Estas llegan a ser muy importantes cuando en sexto año les dan los límites, ¿no? Para determinar algunos límites de las funciones. Entonces, cuando evaluemos, va a ser toda esta parte, va a ser hasta trozos o por intervalos. Ya la otra semana haremos unos ejercicios ahí que cuentan como examen, porque en 2 semanas entregamos la calificación de este viernes. Hoy es viernes, de este que viene al otro, el 22, termina el primer periodo y tenemos que tener la calificación del primer periodo. Va a incluir hasta aquí, ¿no? Hasta las funciones a trozos. El lunes que son 2 horas, vamos a hacer un repaso de estas funciones. Aunque termina el periodo, las clases no se eliminan, no se cancelan, todo continúa igual, nada más cuenta ya para el segundo periodo. Si es que termináramos, por ejemplo, el lunes el repaso y el siguiente viernes es el examen, mientras yo obtengo sus calificaciones, la última semana del periodo sigue habiendo clases, pero cuenta para el segundo periodo. Y ya en el segundo periodo, pues vamos a ver las trascendentes, que decíamos que son las funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas. Sí, esto lo vamos a ver algo rápido, las trigonométricas, después las logarítmicas y las exponenciales. Esos tres tipos de funciones las vamos también a presentar, vamos a obtenerlas y después nos vamos a regresar a ver algunas aplicaciones de estas funciones. Vamos a ver lo que es la regresión lineal, vamos a ver modelos para cada una de las funciones. Sí, en cuanto a las trigonométricas, pues generalmente nos sirven para aplicaciones en física, por ejemplo, el movimiento, los movimientos ondulatorios, los movimientos de todo tipo, el tiro parabólico, el tiro vertical, se ocupan mucho las funciones trigonométricas y veremos algunos ejemplos, obviamente no con la profundidad que ven ustedes en física, pero algo relacionado. Sí, entonces hoy vamos a ver las funciones a trozos, funciones a trozos. Así se llaman, funciones. Si alguien las busca,
les va a aparecer como funciones a trozos. También se llaman por segmentos, por segmentos, por segmentos, por intervalos, por intervalos. También se le llama funciones por intervalos, funciones por intervalos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cómo se obtiene el dominio, el rango, la gráfica de esas funciones. Aquí es muy importante todo lo que es la gráfica. Entonces vamos a poner lo mismo, obtenga, calcule o determine, obtenga el dominio, el dominio, el dominio, el dominio, rango, rango y gráfica de f de x, y gráfica de f de x, de f de x igual a. Entonces va a estar definida por segmentos. Por ejemplo, vamos a poner que sea una función lineal 2x menos 5, que vaya de menos 6, si menos 6, por ejemplo, menor que x, menor que menos 2. Y ahorita vamos a explicar esos intervalos. Ahora que sea x cuadrada más 3, x cuadrada más 3, si la función va de menos 2 a 2, menor o igual que x, menor que 2, menor que 2, y que valga raíz de x, si va de 2, por ejemplo, a 7, ¿no? Menor o igual que x, menor que 7, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función, el dominio son los mismos intervalos, el dominio son los mismos intervalos. Vamos a poner eso, dominio de f de x, dominio de f de x. Aquí hay que tener muy en cuenta que cuando es intervalo abierto, quiere decir que no toca el menos 6, ¿sí? No toca el menos 6. Es intervalo abierto, entonces no toca tampoco el menos 2. ¿Sí? El intervalo va desde menos 6. Pensemos que está la recta numérica. Por aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Entonces, puede tocar cualquier valor en estos puntos, así sean muy fraccionarios, ¿verdad? En esos puntos de menos 6 a menos 2. Sí, cualquier número en ese intervalo, pero sin tocar el menos 2 y sin tocar el menos 6, ¿sí? No van a tocar esos puntos, nada más se consideran así porque son puntos extremos del dominio, son puntos extremos del dominio. Entonces, el dominio va a ir de menos 6 a menos 2, ¿sí? Y en esa parte, por ejemplo, aquí de menos 6 a menos 2 está definida como 2x menos 5, ¿sí? En ese dominio, y se acostumbra a poner paréntesis, ¿no? Se acostumbra a poner paréntesis, ¿sí? Ahora de menos 2 a 2, vean que en el menos 2, ya está definida. ¿Por qué? Porque es menor o igual. ¿Sí? Cuando es menor o igual, quiere decir que puede ser igual a 2, a menos 2, ¿no? Entonces ya toca el menos 2. ¿Sí? En este punto ya va a estar definido, ¿no? Donde puse rojo, ya va a estar de menos 2 a 2, al 1 y al 2. ¿Sí? En el 2 tampoco está definida, ¿sí? En el 2 no está definida, pero en el menos 2 sí. ¿Por qué? Porque es menor o igual, ¿sí? Es menor o igual. Aquí es estrictamente menor, entonces no toca el 2. ¿Sí? ¿Qué ponemos ahí? Pues ponemos un corchete donde sí está definida. Donde sí está definida, pongo un corchete y ya empieza desde menos 2 hasta el 2. Entonces puede tomar cualquier valor en el intervalo, pudiendo tocar el menos 2, pero no toca el 2. Y en esta parte, pues toca cualquier valor, ¿no? En ese intervalo, ¿sí? En ese intervalo. Sin tocar el 2.
pero sí puede tocar el menos 2 y está definida como x cuadrada más 3. X cuadrada más 3. Ahora de 2 a 7, ¿qué podemos ver? Que en el 2 no está definida porque es menor. Si el signo es menor, si lo leemos hacia acá, así hacia acá, significa que x es mayor que 2, pero estrictamente mayor a 2, no puede tocar el 2. Si leo esto hacia el otro lado, x menor o igual que 7, ¿sí? X menor o igual que 7. ¿Qué quiere decir que sea menor o igual que 7? Pues que sí puede tocar el 7. ¿Por qué? Porque lleva ahí un igual, ¿sí? X menor o igual que 7 y X es estrictamente mayor a 2. Entonces, aquí llega 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 5, 4, 3. Entonces, en el 2 no toca el 2. Vamos a poner un corchete, ¿no? ¿Sí? En el 7 sí puede tocar el 7. ¿Sí? Sí puede tocar el 7. Entonces pongo un corchete. Y entonces de 2 a 7 toma cualquier valor en ese intervalo. Toma cualquier valor en ese intervalo. Y aquí está definida como raíz de x la regla de correspondencia de 2 a 7. ¿Sí? Entonces, el dominio va a ser eso, va a ser unión. Ahora me falta de menos 2 a 2, pero en el menos 2 sí lo toca. Pongo corchete. Al 2, que no lo toca. Luego unión del 2 al 7. Y en el 7 sí toca el 7, pero no toca el 2. ¿Sí? El 2. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el rango? Pues de forma gráfica. Vamos a hacer entonces tres tablitas de valores del menos 6 al menos 2. Voy a poner primero la variable x y luego del menos 6 al menos 2, menos 5, menos 4, menos 3 y menos 2. Pero vean que, por ejemplo, en menos 6 no existe, no está definida. ¿Por qué? Porque es paréntesis, ¿sí? Aquí también es paréntesis y no está definida. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a calcular el valor, pero no lo vamos a poder graficar. Si va a quedar aquí f de x igual a, decíamos que era una función lineal de 2x menos 5. 2x menos 5. Entonces, con menos 6, vamos a poner f de menos 6 es igual a 2 por menos 6 menos 5 es igual a menos 12 menos 5 igual a menos 17 menos 17. Pero aquí no existe. En ese punto vamos a poner así el símbolo que no existe. Es una E al revés, pero cancelada. No existe. Este símbolo se lee como no existe. No existe. ¿Sí? Ahora con el menos 5, en el menos 5 vamos a poner f de menos 5. Es 2 por menos 5. Menos 5 es igual a menos 10. Menos 5 es igual a menos 15. Ahí sí existe. Con el menos 4, f de menos 4 es 2 por menos 4, menos 5, y es igual a menos 8 menos 5, es igual a menos 13. Ahí también sí existen. Todos los puntos intermedios sí existen. Con el menos 3, f de menos 3, 2 por menos 3, menos 5 es menos 6, menos 5 es menos 11. También ahí sí existe, pero en menos 2 vemos aquí que es estrictamente menor, entonces no existe. Y también aquí en la parte gráfica, en el verde, pusimos que no existe, pusimos un corchete, ¿no? Voy a calcular eso, pero no existe. F de menos 2 es igual a 2 por menos 2, menos 5
es igual a menos 4 menos 5 es igual a menos 9. Y aquí ponemos que no existe ese punto, ¿sí? En ese punto no existe, no hay gráfica. En todos los demás sí, pero en ese no. Vamos a ver la otra parte de la gráfica, que es x cuadrada más 3 de menos 2 a 2. Voy a poner eso de menos 2 a 2, que vaya así x, y luego de menos 2 a 2, menos 1, 0, 1 y el 2, y f de x es igual a x cuadrada más 3, x cuadrada más 3. Voy a hacer las operaciones. Primero en el menos 2. En el menos 2 sí existe, pero en el 2 no. Entonces en el menos 2 sí existe, lo voy a poner con azul. Menos 2 es menos 2 al cuadrado más 3. Es igual a 4 más 3, que es igual a 7. Con el menos 1, f de menos 1 es menos 1 al cuadrado más 3. Es igual a 1 más 3, es igual a 4. En todos esos puntos sí existe la gráfica. En el 0 sería 0 al cuadrado más 3, es igual a 0 más 3, es igual a 3. Y con el 1, f de 1 es igual a 1 al cuadrado más 3, es igual a 1 más 3, es igual a 4. En el 2 dijimos que no existe, entonces f de 2 es 2 al cuadrado más 3, es igual a 4 más 3, es igual a 7. Y aquí, en este punto, la función no existe. Y el símbolo de no existe es una E mayúscula al revés, pero tachada. Si dijéramos que existe, tendríamos que poner nada más la E al revés. Y esa es una parte de la gráfica, ese va a ser un segmento. Ahora, la otra parte, también vamos a poner X y vamos a poner f de x. Creo que aquí f de x ya era una raíz. Entonces vamos a poner una raíz y va a ir de 2 a 7. En el 2 no existe y en el 7 sí, pero lo vamos a escribir del 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Decíamos que en el 2 no existe y es raíz de x. En el 2 no existe y es raíz de x. Entonces vamos a poner f de 2 es igual a raíz de 2 y la raíz de 2 es 1.4, 1.4, ¿sí? Con el 3, ahí sí existe f de 3 es igual a raíz de 3. Esto es igual a 1.7. Con el 4, f de 4 es igual a raíz de 4, que es igual a 2. F de 5 es igual a raíz de 5, que es 2.2. F de 6 es igual a raíz de 6 y raíz de 6 es 2.4. 2.4. F de 7, en el 7 sí existe y es raíz de 7, es 2.6. Si fuera el 8, es raíz de 8, 2.8. Luego raíz de 9 ya es 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos las tablas para graficar. Nada más tengo que tener cuidado dónde sí existe y dónde no existe, pero ya está indicado en las mismas tablas. Va a ir de menos 6, aquí llega hasta el menos 17, menos 6, y luego el 17, hasta el 17, pero es negativo, ¿no? El menos 17 y va a llegar hasta el 7. Entonces va a ser así, ¿no? Un poco la gráfica. No sé si en positivos, 2.6, llega hasta el 7, ¿no? Hasta el 7. Vamos a hacerlo un poco más abajo, que sea la gráfica un poco así para que llegue hasta el menos 17.
Sería por aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Por aquí va el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 4, 3, 2, 1. Hacia arriba y hacia abajo vamos a hacerlos un poco más pequeños para que quepan. Vamos a poner el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hacia abajo debe llegar hasta el menos 17, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16, menos 17. Vamos a poner hasta el menos 18, menos 16, menos 15, menos 14, menos 13, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y finalmente pues ese es el 0, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a graficar? Pues vamos a poner esos valores de la tabla en menos 6 con menos 17, pero no existe. Entonces, menos 6 con menos 17 con menos 17, pero decíamos que no existe. Entonces va a quedar ahí un pequeño orificio, ¿sí? Va a quedar un pequeño orificio en menos 6 con menos 17, menos 5 con menos 15, menos 5 con menos 15. Vamos a poner menos 5 con menos 15. Sería por ahí así. Por aquí sí existe, ¿sí? Entonces el puntito queda lleno, ¿no? Sí, queda todo ocupado ese espacio, menos 4 con menos 13, menos 4 con menos 13, con menos 13. Quedaría por aquí. Y también en ese punto sí existe. Ahora en menos 3 con menos 11, menos 3 con menos 11, menos 3 con menos 11. ¿Sí? Ahí también sí existe. Ahora en menos 2 con menos 9 y no existe. Menos 2 con menos 9 y en este punto no existe. ¿Sí? Entonces queda ahí un pequeño orificio, ¿no? No está lleno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gráfica pues se acerca mucho al menos 2 con menos 9, pero nunca lo toca, ¿sí? Nunca lo toca. Lo mismo en menos 6 con menos 17, queda un segmento así, ¿sí? Entonces queda un segmento de recta nada más, es un segmento de recta, ¿sí? La segunda parte, menos 2 con 7, y ahí sí existe, menos 2 con 7, y ahí sí existe, menos 2 con 7, y sí existe. Entonces vean que queda un orificio, perdón, ya queda el puntito, ¿no? ¿Sí? Si no existiera, queda el orificio, menos 1 con 4 y 0 con 3, menos 1 con 4, queda por ahí. Luego 0 con 3, digamos que 0 con 3 es el vértice, ¿no? De la parábola. 0 con 3 es el vértice, pero también 1 con 4 y 2 con 7, y 2 con 7 no existe. 1 con 4, 1 con 4 sería por ahí. Y 2 con 7, el 2 con 7 no existe, ¿sí? Cuando no existe, pues vamos a poner un pequeño orificio, ¿sí? Está a la misma altura que el otro, pero no está lleno.
Entonces, esta es una gráfica, una parábola, ¿sí? Que abre hacia arriba, que pasa por el 3, pero que no toca ahí en el 7. Es una pequeña parábola, no está completa, nada más está definida sobre un segmento, sobre un intervalo, ¿sí? Sobre un intervalo. Entonces la parábola nos va a quedar así, ¿sí? No está definida en el punto 2,7, que del orificio, pero en menos 2,7 sí está definida, ¿sí? Aquí sí está definida. La siguiente parte, la tercera, 2 con 1,4, con raíz de 2, no existe. Aquí nos faltó ponerle que no existe. No existe. Entonces, 2 con 1,4 no existe. Vamos a poner eso, 2 con 1,4, que sería por aquí. No existe. A ver, voy a borrar esto para que quede 2 con 1,4 y no existe. ¿Sí? Ahí no existe. Ahora, la siguiente parte, el siguiente punto, 3 con 1,7 y 4 con 2. 3 con 1,7 y 4 con 2. 4 con 2. Y aquí sí existe. 4 con 2. Después sigue 5 con 2,2. 5 con 2,2. 5 con 2,2. 6 con 2,4. 6 con 2,4 y 7 con 2,6. 6 con 2,4 y 7 con 2,6. ¿Sí? Y en el 7 con 2,6 sí existe. Vean que esta es una raíz, un pedacito de una raíz, ¿no? Así. ¿Sí? Es un pedacito de una raíz que no está definida en el primer punto, ¿no? No está definida en el primer punto, pero en el último sí. Entonces, cuando les decía, esto llega a ser importante cuando ven límites. Por ejemplo, les piden luego el límite cuando x tiende a 2, ¿no? Ustedes tienen que analizar cómo es, porque aquí es un salto y aquí es otro salto, ¿no? No está definida en ninguno de los dos. Entonces les piden el límite, ¿no? ¿Sí? Entonces les llegan a pedir el límite. Por ejemplo, aquí, en esta parte, también les llegan a pedir el límite, ¿no? En -2. ¿Sí? En una hay un salto porque no existe y en la otra sí está definida. ¿Sí? Entonces, esta función es, vamos a escribirlo así, vamos a poner que esta función es f de x igual a, decíamos que era una línea recta, ¿no? Al inicio es 2x menos 5, 2x menos 5, sí, menos 6, aquí lo podemos ver, menos 6 menor que x y luego menor que -2, que sería aquí, ¿no? Menor que -2. Sí, después vale x cuadrada más 3, x cuadrada más 3, sí, va desde -2, que sería en este punto, hasta 2, sí, pero en -2 menor o igual que x y luego menor que 2. En el caso de la raíz de x, sí, el 2 menor que x, menor o igual que 7. ¿Por qué es menor o igual que 7? Porque sí está definida, ¿no? En el 7. Y no está definida en el 2 porque queda aquí el salto, ¿no? Este saltito, ¿no? Ese punto ahí sin rellenar, ¿sí? El dominio son los mismos intervalos. Vamos a poner entonces dominio de f de x es igual al intervalo que va de -6 a -2, unión de -2
a 2 y luego unión de 2 al 7, del 2 al 7, ¿sí? ¿Cómo calculo el rango? ¿Cómo se calcula el rango? Rango de f de x, ¿sí? El rango es donde hay gráfica, ¿no? ¿Dónde hay gráfica? Pues en esta parte, ¿no? Desde menos 17 hasta menos 9 primero, hasta menos 9, pero son abiertos porque no los toca, ¿no? Entonces va a ser de menos 17 a menos 9 abierto, luego unión. ¿En qué otra parte gráfica? Sería desde aquí, ¿no? Desde la raíz de 2 hasta la raíz de 7, hasta la raíz de 7. De la raíz de 2, unión raíz de 2 a raíz de 7, ¿no? ¿Sí? Luego, unión, ¿en qué punto? De aquí del 3. Del 3, vean que aquí raíz de 7 no llega al 3, pero en el 3 empieza la otra parte, ¿no? Del 3 al 7, unión del 3 al 7, y los dos son cerrados. ¿Por qué son cerrados? Porque en uno sí está definido y en el otro no. Entonces, pero si lo ponemos abierto, no estaríamos tomando en cuenta, es que está cerrado, ¿no? ¿Sí? Pues por eso es cerrado de 3 a 7. Entonces, el rango es donde hay gráficas sobre el eje y el dominio son los mismos intervalos, ¿sí? Bueno, yo espero que haya quedado más o menos claro. Y si no, pues podemos ver algún ejemplo más el lunes, pero lo importante es que ya tengan el ejemplo y que empiecen a copiar sus apuntes. Ahí en Classroom ya está el archivo, nada más cuestión de que lo transcriban y de que empiecen a hacer sus ejercicios, ¿sí? Yo espero que haya quedado más o menos claro. Ese fue el ejemplo. Siempre hay que tener cuidado al graficar donde sí está definida la función y donde no está definida, ¿no? Si vean los saltos que queda, por eso se llama función por intervalos, a trozos por segmentos, por intervalos, ¿sí? Bueno, entonces les encargo mucho el apunte. Empiezan a hacer sus ejercicios y me dicen el lunes a ver qué dudas tuvieron, ¿no? A ver qué dudas hubo. Y nos veríamos el lunes. Sí, profe, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Nos Gracias. vemos. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, Vamos. gracias. Luego. Gracias, hasta luego.